Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña explicación acerca del ejercicio que tienen que entregar como resultado de la actividad número 2. Bajo esas condiciones, entonces, pues vamos a mirar parte del ejercicio, cómo es que se resuelve para que ustedes puedan seguir asimismo desarrollando el ejercicio. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, la actividad propuesta es la siguiente. Ay, perdón, es esta. Entonces, el ejercicio consta de, bueno, básicamente nos dice que hay que liquidar y contabilizar, mm, perdón, es que tiene que esto como para escribir, liquide y contabilice en un comprobante diario y llevar el control del inventario mediante el CARDEX. Mm, método, o sea, hay que desarrollar todo el ejercicio. El ejercicio hay que hacerlo en un comprobante diario y aparte vamos a llevar el control del inventario en un Cardex y el método de evaluación que vamos a utilizar para llevar ese control del inventario va a ser el método de evaluación de promedio ponderado. Y las transacciones son las siguientes. Nos dice que la empresa ABC SAS con NITAL, responsable del IVA, que es una comercializadora de neveras ubicada en Bogotá, efectúa los siguientes movimientos contables. Entonces nos dice que en marzo, en abril, en 2 meses, tuvo los siguientes movimientos. Primero, hubo una compra de 200 neveras. Eh, ay, esto no sé qué le pasó. Es que me queda. Vea. Eh, Reorganizar. ¿Qué hice? Perdón. Bueno, estoy. Dios, ¿qué pasó con esto? Entonces, nos dice que hay que se compraron 200 neveras al almacén Las Ventas SAS, que es responsable de IVA. Se hizo la transacción por medio de la factura 895 por valor de 980.000 pesos cada una, o sea, cada nevera, más el IVA del 19%. ¿Listo? Entonces, el comprobante que ustedes tienen publicado dentro de la plataforma, un Excel, pues ustedes simplemente van a hacer lo siguiente. Van a crear van a crear dos pestañas, una que se llame Cardex y otra que se llame comprobante de diario. Y bajo esa perspectiva, entonces vamos a ir desarrollando el ejercicio, ¿listo? Entonces, el primer punto pues nos dice que que se compraron 200 neveras. Entonces, bajo esa perspectiva, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Básicamente, pues registramos la factura, la 895. El comprador es un responsable del IVA. El régimen del vendedor, o sea, nosotros somos responsables del IVA, el que nos está vendiendo también es responsable del IVA. ¿Cuál es el concepto? Compra de neveras. La tarifa a la que se debe someter el IVA es del 19%. Entonces hicimos una compra de 200 neveras por 980.000 pesos. Eso nos da 32.740.000 pesos. Yo tengo aquí ocultas unas columnas para que ustedes hagan esa parte, la codificación de la cuenta. Y la denominación de la cuenta es mercancía no fabricada por la empresa por valor de, digamos que es 196 millones de pesos. Básicamente hace referencia a la compra, es decir, si registramos por acá, bueno, hagámoslo en otra hoja, entonces nos indica que la compra, cada nevera cuesta 980.000 y las compramos hicimos una compra de 200 neveras, entonces esto es igual a 980 por la cantidad de las neveras que compramos. Entonces nos da los 196 millones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcularle el IVA. Entonces tenemos por acá el 19%. Entonces básicamente lo que hacemos es, tomamos este valor
y le calculamos ese 19% y nos da 37.240.000 pesos. ¿Listo? Entonces vamos a organizar acá esto como para tenerlo aquí e ir haciendo, ir corroborando las cifras. Perdón, esto aquí así, aquí así. Entonces, listo, ahí lo tenemos, 196 millones es el total de esa factura, la 895, que hace referencia a la compra de 200 neveras, cada una 980.000. Y el IVA son 37.240.000. Entonces, bajo esa concepción, lo que hacemos es la liquidación del IVA, o sea, tomamos la compra que hicimos, los 32.740.000, que resultan de calcular el IVA a la transacción completa. Es decir, a estos 196 millones le calculamos el 19% y nos da 32.740.000 pesos. Pero aquí apenas estamos haciendo la liquidación de esa factura. ¿Listo? ¿Qué más nos toca hacer ahí? Pues tenemos que entrar a calcular ese IVA. ¿Listo? Entonces, básicamente, el IVA corresponde a los 32.740.000 y va al débito. ¿Listo? Al igual que el valor por la compra de las neveras. ¿Qué más viene? Pues le tenemos que hacer una retención en la fuente, ¿sí? Los dos somos responsables del IVA. Entonces, el monto de la retención en la fuente es del 2.5%. 2.5% por los 196 millones nos da los 4.900.000 pesos. Entonces, bueno, pero como es digamos que como le estamos haciendo una retención, es decir, nosotros le estamos tomando una parte, le estamos tomando el 2.5 del valor de la factura que le vamos a pagar a él, pero ese valor se lo calculamos solamente al neto de la factura, no lo podemos hacer sumando tanto el valor de la factura como el IVA, ¿no? Porque no le podemos calcular un impuesto al impuesto, ¿ok? Entonces simplemente lo que hacemos es al valor de la factura le calculamos ese 2.5 y nos da los 4.900.000 pesos. ¿Listo? Entonces, eso es un crédito. ¿Por qué? Porque estamos recepcionando una parte del impuesto que se la tenemos que trasladar al Estado. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa cuenta que hay que registrar ese monto. ¿Listo? El siguiente punto que tenemos que hacer, entonces básicamente hace referencia al ICA. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tanto el responsable del IVA, tanto el que nos está vendiendo como nosotros que estamos comprando, estamos ubicados en Bogotá y en Bogotá debemos pagar el impuesto de industria y comercio complementarios y de avisos. ¿Listo? La tarifa a la que nos corresponde es el 0,01104, es básicamente el 11 por mil. Y también lo hacemos sobre el valor de los 196 millones de pesos. ¿Listo? Entonces tomamos estos 196, le calculamos esta tarifa y nos da los 2.163.840. Vuelvo y digo, es un impuesto que estamos reteniendo, o sea que le estamos cobrando al nuestro vendedor y se lo vamos a tener que trasladar al Estado. Por eso los dos valores del impuesto están ubicados dentro de este crédito. ¿Listo? En la columna crédito de nuestro libro diario. Y ya con eso, entonces simplemente lo que nos queda es calcular lo que debemos descontar. O bueno, ¿cómo hicimos el pago? Pues pudo haber sido, lo tenemos ahí como una cuenta de proveedores nacionales. El ejercicio no nos dice si se pagó en efectivo, qué se hizo, pues se sobreentiende que es un proveedor, pues digamos que nos puede dar 30, 60 días para el pago de esa factura. Entonces básicamente lo que hacemos, este monto, pues surge de sumar estos dos valores y de restarle estos dos valores y nos da el monto que tenemos que girarle a ese proveedor, que es por valor de 226.176.160 pesos. ¿Ok? Tenemos que hacer ¿qué? El registro en nuestro Cardex. ¿Por qué? Porque así nos lo pide el ejercicio. El ejercicio nos pide no solamente que hagamos el registro en el libro diario, sino que también debemos ir descontando en nuestro Cardex. ¿Ok? Entonces nos vamos al Cardex, acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es básicamente registrar ese 1 de marzo, que fue el día que hicimos la compra, nuestro inventario inicial de 200 neveras que compramos. ¿A cómo? A 980.000, nos da
196 millones. Eso va en la columna de entradas, ¿ok? Mire que el formato de Cardex que tenemos lo conforma una descripción del artículo, una referencia si es que la hay, ¿sí? ¿Quién es el proveedor? Podemos colocarlo, si son varios pues no tendría mucho sentido. Eh, una columna que tiene, se denomina entrada, otra salida y otra saldo. Y en cada una pues va a haber una cantidad y un valor. ¿Ok? Cantidad, valor, cantidad, valor. Entonces lo primero es registrar ese inventario inicial. Arrancamos con 200 neveras a 980 mil pesos. Eso nos da 196 millones que nos entran de inventario. Es decir, nuestro saldo para ese 1 de marzo son las 200 neveras por valor de ¿qué? De 196 millones de pesos. ¿Listo? Ahí queda el primer registro, la primera transacción. Luego nos dice el ejercicio. Contrata un servicio de mantenimiento de computadores por la empresa La Compu Más Limitada, que es responsable del IVA, se hizo mediante la factura 456 por valor de 1.200.000 pesos, masiva del 19%. Ya registramos esa transacción. Entonces lo primero es mantenimiento de computadores, el concepto, bueno, la fecha, eso lo hicimos en marzo, la factura de la 456, esta, ahí, yo creo que dejó ese quieto, aquí lo ven, 456, por valor de, bueno, el concepto es mantenimiento de computadores, por valor de 1.200.000 pesos, ¿listo? Entonces, gastos operacionales de mantenimiento de equipo de cómputo, 1.200.000. Como somos responsables del IVA y el que nos está prestando el servicio también es responsable del IVA, entonces digamos que él nos va a cobrar el IVA, entonces del 19%, IVA del 19%, que equivale a tomar el... Ay, perdón. Dentro este mensaje preciso lo abrí. Bueno, entonces íbamos acá. Básicamente, tenemos acá el monto de la transacción, el 19% del IVA. Perdón. Entonces, responsable del IVA, Dios. Mantenimiento de computadores por el 19%, nos da los 228.000. ¿De dónde sale? Del valor de la factura que nos emitió el vendedor de 1.200.000 por el 19% nos da los 228.000 pesos. ¿Listo? Estos dos datos van en la columna del débito. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que hacer? Le tenemos que practicar una retención. Entonces, una retención del 4%. Es una cuenta por pagar, denominada retención en la fuente por servicios, por el valor de 4%. Y eso nos da 1.200.000 por el 4%, nos da 48.000 pesos. Entonces, esos 48.000 también, digamos que van al crédito precisamente porque pues nosotros le estamos captando ese tipo de impuesto al Estado y lo que tenemos es una cuenta por pagar en ese caso. ¿Listo? Entonces, luego de eso, tenemos que afectar el IVA. ¿Listo? El ICA. La tarifa para ese tipo de servicio de mantenimiento de computadores es del 0,0096, que equivale a tomar ese 1.200.000, que es el valor de la factura, ¿sí? Por ese impuesto, y eso nos da los 11.592 pesos, que también van al crédito. ¿Por qué? Porque se lo estamos descontando a la factura que tenemos que pagarle, pero se lo tenemos que trasladar al distrito, en este caso al distrito de Bogotá. ¿Ok? Ahora sí ya emitimos el cheque o hacemos el descargue de ese tipo de transacción. Entonces tenemos una cuenta proveedores nacionales por el valor. Entonces lo que hacemos es sumamos este valor, sumamos estos dos y restamos luego los dos. Y me da un valor a pagar de 1.368.408 pesos. ¿Listo? Aquí pues no hicimos nada, no hubo entrada de inventario, no tenemos que mover el Cardex, simplemente lo dejamos hasta ahí. Bien, entonces ya tenemos ese registro de esa transacción que tuvimos que hacer en ese día en el mes de marzo. Luego nos indica que
se realizó una compra de 90 neveras al almacén El Nevecon S.A., que es un gran contribuyente, es autorretenedor y esa transacción se hizo mediante la factura 233 por un valor de 980.000 pesos cada una, cada nevera, más el 19% del IVA. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es, como es un gran contribuyente, entonces la dinámica es la siguiente. Tenemos la misma cuenta, mercancía no fabricada por la empresa. ¿De dónde sale el monto? Simplemente lo que hacemos es multiplicar las 90 neveras que hemos acabado de comprar a 980.000 pesos. Eso nos da 88.200.000 pesos. ¿Listo? Mm, ¿Qué más tenemos que hacer ahí? Le tenemos que pagar el IVA. Entonces, el 19% del IVA de estos 88.200.000 le calculamos el impuesto y nos da los 16.758.000 pesos. ¿Listo? Que se lo tenemos que sumar a la factura. Como es un gran contribuyente y es autorretenedor, no tenemos que hacer más nada. Simplemente ya podemos crear el concepto que es proveedores nacionales, sumamos el monto de la factura más el IVA y lo que le tenemos que pagar son 104.958.000 pesos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es autorretenedor. No tenemos que hacerle ni retención de IVA ni retención de ICA. Él directamente cuando paga sus impuestos lo declara. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de situaciones nosotros no tenemos que hacerle ahí nada por su característica de autorretenedor. ¿Listo? El siguiente, bueno, esto sí, como hicimos una compra, esto nos afecta al Cardex. Entonces nos vamos para el Cardex y tenemos el monto de la factura, bueno, perdón, la descripción de la factura fue la factura 233 por 900, ¿a cómo sale cada nevera? 980.000 pesos, compramos únicamente 90 neveras, el valor es de 88.200.000, entonces ingresa, ya no tenemos las 200, sino 200 más estos 90 nos da 290 neveras que tenemos en bodega y esos 196 millones inicialmente que teníamos más estos 88.200.000 nos da los 284.200.000 pesos. Hasta ahí va nuestra tarjeta de Cartex. ¿Listo? No hemos hecho ningún cálculo de promedio ponderado ni nada de esto. ¿Por qué? Porque apenas estamos abasteciéndonos de inventario. Entonces simplemente estamos comprando. ¿Ok? Luego de eso, nos dice el ejercicio que recibimos factura del señor Juan del Río, que es una persona no responsable del IVA, no declarante de renta, y su servicio se debió a una asesoría contable por valor de 3 millones de pesos. ¿Listo? Entonces lo primero que hacemos es registrar esa transacción con una cuenta de cobro por el comprador, o sea, nosotros somos los responsables de IVA y ese vendedor o el que nos está prestando el servicio es una persona natural. ¿Por qué concepto? Por una asesoría contable. Eh, digamos que es por el valor de 3 millones de pesos, entonces esos 3 millones van al débito. Esa fue la cuenta de cobro que este asesor contable nos generó. Y a ese tipo de cuenta de cobro, pues lo que hacemos es aplicarle lo que es la retención en la fuente por honorarios. No aplica IVA, ¿por qué? Porque él es una persona natural no responsable del IVA, por ende no tiene cómo cobrarnos el IVA a nosotros. ¿Listo? Entonces nosotros sí tenemos que hacer una retención en la fuente por concepto de honorarios. Entonces simplemente la tarifa de eso es del 10%. Entonces 3 millones por el 10% nos da 300.000 pesos. Entonces es una cuenta que le tenemos que trasladar al distrito, al estado, por 300.000 pesos. Por eso va el crédito. ¿Ok? Pero no es la única retención que tenemos que hacerle. Tenemos que aplicarle también una retención de ICA. Y la retención de ICA, la tarifa para los servicios profesionales que nos prestan es del 0,0069, es decir, del 6.9 por mil. ¿Listo? Sobre estos 3 millones le aplicamos la tarifa y nos da 20.700 pesos que le vamos a tener que girar al distrito ese monto. ¿Ok? Por eso lo tenemos al crédito. Y ahora sí, generaríamos nuestra el pago o la obligación la crearíamos dentro de nuestra contabilidad y sería simplemente tomar estos 3 millones,
restarle los 320.700 y nos queda un neto a girar por valor de 2.679.300 pesos. ¿Listo? No hicimos compra, no hicimos venta de inventario, por ende no tenemos que ir a mover el Cartex. ¿Listo? Luego, ¿cuál es el siguiente punto que nos habla? Nos dice que vendimos 150 neveras a Comando SAS, responsable del IVA, precio de venta 1.800.000 pesos más IVA del 19%. Entonces, nótese que estamos comprándolas a 980.000 y las estamos vendiendo a 1.800.000. Entonces, ¿eso cómo se registra? Hay que tener en cuenta que la persona que nos está comprando es un responsable de IVA. ¿M? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es registrar el detalle de la factura, la fecha, qué tipo de documento externo es una factura, los compradores, el comprador es un responsable del IVA, que es esta empresa Comando SAS, es responsable del IVA. Nosotros que estamos fungiendo ahora como vendedores, también somos responsables del IVA. ¿Cuál es el concepto? La compra de las 150 neveras que nos hizo esa empresa denominada Comando SAS y registramos la venta. Entonces es una venta de electrodomésticos por valor de 270 millones de pesos. ¿Qué resulta de dónde? Pues simplemente de multiplicar las 150 neveras por 1.800.000 pesos. Eso nos da los 270 millones de pesos. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros le tenemos que facturar con IVA esa transacción. Entonces le calculamos el 19% por el monto de estos 270 millones, le aplicamos la tarifa al 19% y nos da un total de 51.300.000 pesos que va al débito, al crédito. ¿Por qué? Porque se lo estamos cobrando al cliente para luego nosotros pasárselo en nuestra declaración bimestral a la DIAN ese pago de ese IVA que hizo ese cliente. ¿Listo? Entonces, 51.300.000 al débito. ¿Listo? Y esa venta, entonces, digamos que ahí le vamos a generar una cuenta por cobrar a ese cliente por concepto de la sumatoria de estos 270 más los 51.300.000 nos da 321.300.000 pesos. ¿Listo? Eh, ¿Qué hicimos ahí? Aquí no tenemos que aplicar ni rete IVA ni rete ICA. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le estamos vendiendo. Él cuando vaya a girarnos, él nos va a hacer ese tipo de descuentos, ¿ok? Pero nosotros no lo tenemos que registrar todavía. Hasta el momento en que él nos gire el dinero, ahí ya nosotros le decimos, usted me hizo descuento de retención de IVA y me descontó también el ICA, entonces ahí sí entramos y lo registramos. Pero hasta el momento nada porque fue un crédito que se le dio. ¿Listo? Y si nos afecta el CARDEX. Entonces, ya esa venta, ¿qué será? ¿Una entrada o una salida? Pues viene siendo una salida. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es, registramos la venta del 3 de marzo de 2021. ¿A quién se la vendimos? A la empresa Venta a Comando SAS. ¿Por qué valor? 980.000 pesos. No se registra el valor al cual lo vendimos, porque si se acuerdan, el valor de venta y tal como nos dice el ejercicio fue de 1.800.000 pesos masiva. Aquí estamos manejándolo todo al costo. Entonces simplemente lo que hacemos es sacamos las neveras, aquí en la columna de salidas, sacamos esas neveras, esas 150 neveras, y la multiplicamos por los 980.000 pesos. Eso me da 147 millones de pesos. ¿El saldo cómo quedaría? Entonces, teníamos 290 neveras, su valor acumulado era de 284.200. Entonces, pues aquí digamos que no hay inconveniente. ¿Por qué? Porque ambas neveras, ambos proveedores nos vendieron las neveras a 980.000 pesos. Es decir, el valor promedio aquí pues no lo tengo que sacar porque a los dos proveedores me cobraron lo mismo. Entonces simplemente es descuento la cantidad, vendimos 150 neveras que nos dice el ejercicio, la registramos esas 150 en las salidas y nos queda 290 menos 150, nos quedan 140 neveras en stock. ¿A cómo? A 980.000 pesos. Entonces, si hacemos esa operación, igual esto por esto,
nos da los 137.200.000 pesos que tenemos acá en el saldo. ¿Ok? Entonces, mire que no es nada complicado, no es nada del otro mundo, es simplemente saber en qué momento tengo yo que utilizar el Cardex. ¿Por qué? Porque hay diferente tipología de transacciones que estamos haciendo dentro de este ejercicio. Por ende, lo que tenemos que hacer es detectar en qué momento tenemos que acudir a realizar ese tipo de movimientos dentro de nuestro Cardex. Por ahora no aplica, eh, perdón, por ahora simplemente tenemos 3 transacciones que nos han afectado, 2 compras y apenas una venta. ¿Listo? Pero una venta casi del 50% de las neveras que hemos adquirido. ¿Listo? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Hicimos una compra de 30 neveras al almacén Casa y Compañía, que es un gran contribuyente con factura 98.75 por valor de 980.000 pesos cada una, más el IVA al 19%. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es registrarlo en nuestro libro diario. Entonces, registramos la transacción, factura 98.75 que coincide con la que nos ha generado el cliente, factura 98.75 por valor de 980.000 pesos cada nevera, y eso me da los 980 por las 30 neveras, me da 29.400.000 pesos. ¿Listo? Ese es el monto que yo le estoy adeudando a mi cliente. Ahora, a mi cliente no, a mi proveedor. Entonces, registramos el IVA. Entonces, somos un responsable del IVA nosotros, pero el que nos está vendiendo es un gran contribuyente. Entonces, simplemente a él le tenemos que pagar el 100% del IVA más el precio de la factura. El IVA es el 19% de el monto neto de la factura, que fueron 29.400.000. Eso nos da 5.586.000 pesos. ¿Listo? Por solo concepto de IVA. Pero, reitero, esta empresa es gran contribuyente, entonces por esa razón no podemos hacerle retención de IVA ni, es decir, no podemos hacerle ningún otro tipo de retención. Entonces, para este tipo de casos, esa compra de las 30 neveras, se nos genera una obligación para con ese cliente, con ese proveedor, por un valor de 34.986.000 pesos. ¿De dónde sale? De tomar el valor neto de la compra, que fueron los 29.400.000, le calculamos ese IVA del 19% y nos da este valor que es el que le debemos crear a este cliente al momento en que digamos que se formalice o que se haga efectiva esa factura. ¿Listo? Bien, entonces pues hasta ahí vamos. Eso frente a la compra de las 30 neveras. Entonces, como ahí se nos está moviendo el inventario, pues vamos a tener que obligatoriamente tocar el Cardex. ¿Listo? Entonces, el 4 de marzo hicimos una compra bajo la factura 98.75 a como las neveras a 980.000. ¿Cuántas neveras compramos? 30. Entonces 30 por 980.000 nos da 29.400.000 pesos. Y como el valor es el mismo, los 980.000, entonces aquí no tenemos que calcularle promedio ni nada, eso es el mismo monto. Entonces simplemente lo que hacemos es, teníamos 140 neveras en stock, ¿sí? Ahora nos llegan 30 neveras, entonces significa que tenemos hoy en día 170 neveras en stock. ¿Listo? Y básicamente, entonces estos 140 más estos 30 me da 170 en inventario y esos 170 por estos 980.000 me da este monto de 166.600.000 pesos. ¿Listo? Entonces, miren la dinámica. No es nada complejo, es simplemente un poquito de atención. Ahora, sí me gustaría, eh, esta paginita, este formato, lo encontré en esta, ay, se me olvidó el nombre de esta empresa, gerencia.com. Y básicamente uno, ¿qué es lo que hace? Uno dice aquí, ok, para determinar si hay que hacerle retención o no de IVA a un cliente o a un proveedor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si digamos que en este caso, en donde el ejercicio nos dice
vendimos 150 neveras a Comando SAS, que es un responsable del IVA. O sea, nosotros somos responsables del IVA y él también es un responsable del IVA. En ese tipo de casos, ¿será que hay que hacer retención? Entonces simplemente miramos aquí. Comprador es una persona, bueno, vale la pena mencionar. Bueno, somos responsables del IVA. Entonces, básicamente aquí se puede decir que ese responsable del IVA es como el régimen común, ¿sí? El vendedor también es responsable del IVA, es decir, pertenecía anteriormente a lo que se conocía como ese régimen común o a ese eh, responsable del IVA. ¿M? Entonces, aquí lo tenemos, régimen común. Entonces, ¿qué pasa si ambos son régimen común? No se hace retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, bajo ese precepto, lo que hacemos es, vamos a nuestro comprobante diario, hicimos la compra de las neveras, las 30 neveras, y como ese cliente, como ese proveedor, nos indica que él es, perdón, aquí en el ejercicio, nos indica que esa compra, bueno, él es un gran contribuyente, ¿sí? Eh, porque le hicimos la compra a Casa y Compañía por 30 neveras que le compramos. Entonces, él es un gran contribuyente. Entonces, ¿qué pasa en nuestro formatico? Que lo que hacemos es, ¿quién es el comprador? Nosotros somos, digamos que equivale a régimen común. Anteriormente había grandes contribuyentes, régimen común y régimen simplificado. Ahora se habla en términos de IVA de responsables de IVA y no responsables de IVA. ¿Listo? Los que, digamos que aquí en este caso, el comprador es régimen común, que somos nosotros, y el vendedor, nuestro proveedor, que es un gran contribuyente. ¿Listo? Entonces simplemente aquí nos dice que no se le debe hacer ningún tipo de retención. Validemos que esto funciona como para que estén tranquilos. Entonces, ¿qué pasaría en el caso que yo fuera un régimen simplificado y el comprador, perdón, bueno, pongámoslos a ambos responsables de IVA? Régimen común, esto aquí no me lo está tomando. Venga, a ver si le coloco aquí no responsable del IVA. No retiene. Si nosotros somos régimen común y acá la persona que nos está vendiendo es por ejemplo un régimen simplificado, ya pues tampoco me dice aquí que se le retiene o no se le retiene. Venga, si fuera aquí un gran contribuyente, responsable del IVA con un con un régimen común, entonces nos dice aquí hay que hacerle una retención del 15% del IVA. ¿Listo? Esto es simplemente como para que se den cuenta que la herramienta funciona, pero pues todavía digamos que está desactualizada, pero cumple los propósitos. ¿Listo? Entonces, continuando con nuestro ejercicio, nos indica lo siguiente. Nos dice, ok, entonces ya compramos las 30 neveras al almacén Casa y Compañía, que es un gran contribuyente con factura 98.75 por valor de 980.000 pesos cada nevera más el 19%. Entonces creamos ahí la obligación para con ese proveedor por un valor de 34.986.000 pesos. ¿Listo? Ahora, nos dice que vendimos 100 neveras. Bueno, pero esto aquí, como es una compra, esto me afecta el Cardex. ¿Ok? Entonces compramos, en total fueron 30 neveras. Entonces ingresan, bueno, esas 30 neveras ya las hicimos 98.75. Exacto, ya hicimos el registro de esas 30 neveras y aún hoy en día tenemos en stock 170 neveras, que esas 170 neveras equivalen a 166.600.000 pesos. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando estos 170 por estos 980.000 pesos.
Ahora, viene la otra transacción, nos dice que se hace una compra de memorias USB a un no responsable del IVA por valor de 400.000 pesos. ¿Ok? Como no tiene que ver con el objeto social que estamos desarrollando, que es la compra y venta de neveras, entonces esas USB pues no me tocan el inventario ni nada de eso, simplemente yo hago el registro dentro de mi comprobante diario. ¿Ok? Creo la transacción, una compra de memorias USB, se hizo por medio de una factura de el comprador, o sea, nosotros somos un responsable del IVA, el vendedor no es responsable del IVA. ¿Ok? Entonces simplemente cuando eso pasa, pues lo que hacemos simplemente es registrar la transacción y listo, nos olvidamos de ese cliente. ¿Ok? Entonces básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Se tiene la factura, el responsable del IVA, que digamos que aquí aparece el comprador, nosotros le estamos comprando esas USBs, entonces eh, pues básicamente ahí nosotros somos un responsable del IVA y la persona que nos está vendiendo no es responsable del IVA. ¿Por qué? Porque esa persona, pues digamos que así está catalogado dentro del ejercicio, nos indica específicamente que es un no responsable del IVA. Por ende, pues no tengo por qué entrar a hacerle ese tipo de retenciones. ¿Ok? Entonces simplemente lo que hago es registro el monto de la transacción, que fueron 400.000 pesos, la compra de esa USB, ¿contra qué? Contra unos proveedores nacionales por valor de 400.000 pesos. ¿Listo? Como no pertenece a nuestro objeto social, no tiene nada que ver con nosotros, pues digamos que lo único que hacemos es como servir de puente para mirar a ver en qué momento las vendemos o si es que las vamos a utilizar todas dentro de la organización, que eso también se puede llegar a dar. ¿Listo? Entonces tenemos, esa es nuestra... eh, ahí vamos entonces en toda la parte del mes de marzo de estos ejercicios. Luego nos dice que vendimos 100 neveras al almacén multihogar SAS, que es un gran contribuyente y el precio de venta fue de 1.800.000 pesos masiva. ¿Ok? Entonces, ahí lo primero que hacemos es registramos el monto de la venta, bajo qué características se hizo, se registra y se tiene la cuenta venta de electrodomésticos por valor de 180 millones, ¿sí? Que es lo que nos indica el ejercicio. A esta persona, como su característica es que él es un gran contribuyente, ay, perdón, las memorias, es un no responsable del IVA, entonces básicamente acá lo que hacemos es lo siguiente. Eh, nosotros sí somos responsables del IVA, él no es responsable del IVA, él no es un gran contribuyente. Venga, compra memorias USB a un no responsable del IVA, mire. Es aquí persona, bueno, este. Es un no responsable del IVA. ¿M? ¿Y qué transacción hicimos? La compra de 100 neveras. Y eso nos da la liquidación de un impuesto del IVA. Él nos tiene que cobrar eso. Entonces tenemos acá 180 millones por el 19%, eso me da 34.200.000 pesos. ¿Listo? Que es lo que tenemos que sumarle al monto de la factura más ese IVA. ¿Listo? Y ahora, pues lo que hacemos es simplemente registrar esa transacción y la manera bajo la cual la vamos a pagar. Entonces puede ser que nos haya dado un plazo de 30, 60, 90 días y con base en eso yo voy a generar ese registro dentro de la contabilidad. ¿Ok? Se llama deudores varios otros. ¿Por qué valor? Por 214.200.000 que surge de sumar esos dos ítems. ¿Listo? Que están al crédito. Los 180 millones más el impuesto que debemos pagar. Y eso me da 214.200.000 pesos. ¿Listo? Bueno. Bueno, aquí no me funcionaba, pero ya lo arreglamos. Entonces,
La siguiente transacción nos dice que, perdón, pero aquí hicimos una compra de neveras. Entonces, espéreme porque sí hicimos una compra de 100 neveras, que es esta, perdón. Vendimos 100 neveras, sí, en efecto. Vendimos 100 neveras al almacén multihogar SAS, que es un gran contribuyente y su precio de venta es 1.800.000 pesos. Entonces es simplemente tomar ese 1.800.000 pesos, multiplicarlo por 100 y nos da el total de la cuenta. Entonces tenemos los 180 millones más lo del IVA, el total que le tenemos que pagar a él. Y en la otra transacción, lo que hacemos es, tenemos una factura que nos emitió el cliente, entonces tenemos aquí que eh, nosotros le vendimos 100 neveras al almacén multihogar SAS, que es un gran contribuyente. Entonces lo que hacemos es, registramos el monto de la factura, que es en este tipo de casos 4.500.000. Ay, venga, ¿yo qué hice? Me salté ese ejercicio. 4.500.000 pesos por una asesoría jurídica. ¿Dónde está esa asesoría jurídica? Ay, Dios. Bueno, dejémoslo ahí. Sería esos. Bueno, aquí está. Contratamos una firma de abogados que son responsables del IVA, eh, y el monto de esa contratación es de 4.500.000 más IVA. Entonces tenemos el contrato, la firma de abogados, es una asesoría jurídica por valor de cuánto, de 4.500.000 pesos. ¿Listo? Pero es una oficina de abogados que, pues, digamos que son responsables del IVA, entonces ellos deben recaudar el IVA, entonces son 4.500.000 que van al débito, ¿por qué? Porque estamos adquiriendo inventarios, ¿listo? El segundo punto es básicamente la liquidación del IVA. Entonces tomamos esos 4.500.000 por el 19% nos da 855.000 pesos y eso nos lo llevamos al débito de nuestro libro diario. ¿Ok? ¿Qué más viene? Viene el contrato, bueno, seguimos con el contrato de la firma de abogados. A ellos hay que hacerle una retención en la fuente por concepto de honorarios que asciende a una tarifa del 11% por valor de 495.000 pesos. Entonces lo que se hace acá es esos 495 van a parar aquí al crédito para entender que está funcionando bien. ¿Listo? Bueno, ya hicimos eso, ya registramos la factura, el IVA y le hicimos una retención de honorarios. ¿Qué más nos hará falta? Todo lo que tiene que ver con el ICA. Entonces, por ese tipo de servicios, la tarifa del 9.66 por mil, que eso dividiéndolo, pues nos da 0,00966 y simplemente lo que hacemos es tomamos el valor neto de la factura, los 4.095.000, le aplicamos el, le aplicamos esa tarifa y nos da 43.470. Esto es una cuenta de retenciones ICA Bogotá. ¿Y luego qué hacemos? Pues ya simplemente lo que hacemos es registrar la transacción directamente en nuestra contabilidad. Entonces creamos una cuentica que se llama acreedores varios, cuyo monto es sumar estos dos datos, sumar estos dos datos y la sumatoria de ellos dos nos tiene que dar un ganador. Ay, perdón, estaba leyendo otra. Bueno, aquí básicamente lo que hacemos es que tenemos la asesoría jurídica por 4.500.000, el IVA de 855.000, a ello le tenemos que hacer una retención en la fuente del 11% por valor de 495.000 pesos, una retención de ICA a una tarifa del 9.66 por mil, que equivale a 43.470, y eso indica que tenemos que crear la cuenta acreedores varios que su valor o su total es de 4.816.530, es decir, sumar estos dos
sumar estos dos y luego a este dato restarle este otro dato. Y eso nos da 4.816.000 pesos. ¿Listo? Entonces, eso por parte de la firma de abogados. Luego nos indica que hay que se hizo la compra a un no responsable del IVA, no declarante de renta, de una biblioteca modular para su departamento de sistemas por un valor de 1.500.000 pesos. Vale la pena anotar que el tema de... Ay Dios, y ahora se me activó esto. Bueno, no sé qué, cómo quitarlo de ahí. ¿Cómo lo quito? No, sagrado rostro. Vea eso. Y ahora se va a abrir completo. Bueno, entonces, el siguiente ejercicio nos dice, se hizo una compra a un no responsable del IVA, no declarante de renta, de una biblioteca para el departamento de sistemas por un valor de 1.500.000 pesos. Entonces registramos esa transacción. ¿Qué sería? Entonces simplemente hacemos el registro de la compra de la biblioteca, es muebles y enseres, por valor de 1.500.000, creo que este enseres está mal escrito, por valor de 1.500.000 pesos al débito. ¿Mm? Le tenemos que calcular acá la retención en la fuente. Él no nos cobra IVA, ¿por qué? Porque es no responsable del IVA y no es declarante de renta. Entonces simplemente lo que hacemos es registramos la compra, le hacemos la retención o le practicamos la retención en la fuente, que es de tomar este 1.500.000, calcularle la tarifa de 3.5 y nos da 52.500. Esos 52.500 van para el crédito. ¿Mm? Y ahora lo que hacemos es básicamente eh, calcular lo siguiente. Tenemos una retención de ICA por una tarifa del 11.04 por mil. Entonces simplemente tomamos ese 1.500.000 por el 11.04 por mil, nos da 16.560 que va al crédito también porque se los está, así nos está entrando a nuestra caja, no es dinero nuestro, sino que se lo tenemos que trasladar al Estado, en este caso al distrito de Bogotá. ¿Listo? Y ahora sí liquidamos lo que realmente le debemos pagar a ese cliente, que es compra de biblioteca, se llama la cuenta de suministros, por valor de 1.430.940 pesos. ¿Listo? ¿Qué más hicimos acá? Aquí simplemente hemos comprado la mercancía no fabricada por la empresa. Aquí compramos estas 30 neveras, que son las que tenemos aquí en nuestro Cardex. 30 neveras, ¿sí? Y luego no hemos vuelto a comprar más neveras. Compramos unas USB. Ay, perdón, compramos 100 neveras. Perdón, vendimos 100 neveras. Entonces esas 100 neveras las tenemos que sacar de nuestro Cardex. ¿Listo? Entonces, ventas a multihogar. ¿Cuánto? 100 neveras. ¿A cómo? El valor es 98.000 pesos. Entonces 100 por 98.000 nos da 900, nos da 98 millones de pesos. Esa es la salida de esa mercancía de nuestro inventario. Y lo que hacemos es, tenemos este monto de neveras en saldo o en stock, 170 neveras, vendimos 100, nos quedamos apenas con 70 neveras, que si las multiplicamos por los 980.000 que tenemos de ahí, nos da 68.600.000 pesos. ¿Listo? Entonces ya hicimos el registro de estas 100 neveras, luego hicimos el contrato contratamos una firma de abogados y luego compramos una biblioteca. ¿Listo? O sea que no hemos hecho más nada. Entonces hicimos esto. Y luego en el K nos indica que un vendedor con contrato por prestación de servicios, no responsable de IVA, no declarante de renta, radica cuenta de cobro por valor de 2.800.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esa transacción? Entonces, básicamente,
lo que hacemos es, registramos la cuenta de cobro, tenemos una cuenta denominada gastos operacionales de administración y gastos de personal, ¿por cuánto? Por la totalidad de esa transacción, que fueron los 2.800.000 pesos. ¿Listo? Entonces recuerde, es un vendedor con contrato por prestación de servicios, no responsable de IVA, no declarante de renta, y esa persona lo que hizo fue que nos radicó una cuenta de cobro por valor de 2.800.000 pesos. ¿Listo? Entonces ahí registramos esos 2.800.000 y listo. ¿Qué más le tenemos que hacer a esto? Pues que se comporta muy similar al ejercicio de los muebles y enseres. Entonces practicamos una retención en la fuente a una tarifa del 6 por mil. Ay, perdón, una tarifa del 6%. Eso se llama una cuenta por pagar, retención en la fuente de servicios por valor de 168.000 pesos. Luego tenemos una cuenta de cobro. Dios, tengo que hacer esto. Bien, listo. Entonces, tenemos la cuenta de cobro, la tarifa que aplica de retención en la fuente para... eh, esto fueron 2.800.000 para un vendedor que nos facturó por medio de un contrato de prestación de servicios que no es responsable del IVA y no es declarante de renta. Pues simplemente nosotros aquí lo que hacemos es, le aplicamos la retención en la fuente por el monto de la transacción, le aplicamos la retención de ICA por el monto de la transacción y eso nos da un valor de 27.048, es decir, sumamos estos dos, 168 millones más 27.000 y se lo restamos a los 2.800.000. ¿Listo? Y eso nos da el neto a pagar. ¿Listo? Que es por 2.604.952 pesos. ¿Listo? Y el último ejercicio del mes de marzo nos dice el señor Miguel González, no responsable de IVA, radica cuenta de cobro por concepto de intereses por préstamo realizado a la compañía en el mes de enero. El valor del préstamo es de 50 millones de pesos a un interés del 5% mensual. Entonces lo que hacemos es simplemente el registro. Entonces esto es básicamente tenemos acá el monto de los intereses, ¿sí? Esos intereses ascienden a un valor de 2.500.000. ¿Por qué? Porque el monto del préstamo son 50 millones por el 5% nos da 2.500.000 pesos como concepto de ese préstamo que le hicimos a ese empleado. Ahora, tenemos también, hay que practicar una retención en la fuente de esos intereses que se calcularon, una retención de, bueno, ahorita no me acuerdo de cuánto, y básicamente esa retención suma 175.000 pesos. ¿Listo? Y el neto a pagar es por un valor de 2.325.000 que sumado a estos 17.500 nos da 2.500.000 pesos. ¿Listo? Ese es el tema. Aquí tenemos asesoría jurídica, muebles y enseres, gastos operacionales, es decir, nuestra mercancía no se ha movido. Entonces lo dejamos hasta acá por concepto del mes de marzo. Como vamos a seguir con el mes de abril, o bueno, es lo que yo esperaría que ustedes hicieran, que continuaran con la parte del mes de abril porque resolvimos todo el mes de marzo. Entonces, de esa misma manera, ustedes resuelven el mes de abril, llevan al Cardex lo que tiene que ver con una venta o compra de neveras, porque ese es nuestro objeto social, y lo registran acá en el Cardex y luego hacen el respectivo registro en el libro diario de Excel. ¿Listo? Entonces eso como para que lo tengan presente. Frente al tema de la bibliografía, pues yo aquí les sugiero acudir a esta página chd.gov.co, que es básicamente la Secretaría de Hacienda Distrital, eh, en esta dirección. Luego, para sacar el código correcto de las cuentas, les recomiendo que utilicen puc.com.co y el resto ya es bibliografía específica para que puedan determinar alguno de los ejercicios que ya hicimos en esta sesión. Todo es de gerencia, a diferencia de este último del 11, que es de contabilizalo.com/42, contabilización pago de servicios a persona natural, categoría empleado,
así se llama. Entonces, como para que ustedes lo tengan, lo puedan estudiar esos contenidos y puedan desarrollar esta actividad de una manera tranquila, pero digamos que quede bien hecha. ¿Para qué? Para que puedan obtener un 5. ¿Listo? Recuerden que este trabajo lo pueden hacer en pareja, no tiene ningún inconveniente. Y como yo me demoré por realizar este video, entonces esta actividad no me la van a entregar este fin de semana. El que me la quiera entregar, no hay ningún problema, la vamos calificando. Pero el que no la ha entregado y no ha avanzado, por favor, tiene 8 días más. Es decir, me la pueden entregar hasta no para el 21 como estaba programado, no para este 21 que es el domingo para el cual está programada la entrega, sino que la pueden hacer para el 28 de noviembre. ¿Listo? Entonces de esa manera pues tienen semana y media más para que puedan desarrollar bien el ejercicio, bien hechecito, con todos los contenidos y me lo entregan. ¿Listo? Por favor, entreguenlo en el formato en Excel que les compartí. Tienen que venir con los números de cuenta. ¿Sí? Yo aquí lo oculté porque pues es el ejercicio, entonces pues no tiene ningún sentido que yo haga todo. El propósito es que ustedes también lo hagan, le puedan obtener el número de la cuenta y listo. Bien, entonces presentan eso. eh, y aquí vale la pena mencionar que como les voy a dar una semana más de plazo para que puedan desarrollar la actividad, eh, como yo debo pasar notas el próximo miércoles, entonces simplemente voy a pasar la nota del examen. ¿Listo? Entonces va a aparecer perdida. Posiblemente los llamen. Ustedes díganle, no, el profe nos dio plazo de entrega hasta el próximo sábado, hasta el próximo domingo. Entonces ahí lo podemos cargar para que él nos mejore la nota. ¿Listo? Esto lo digo ¿por qué? Porque muchas veces Bienestar Universitario los llama para decir, oiga, ¿cómo así que va perdiendo? ¿Qué pasó? Digamos que es una alerta temprana que les genera el sistema. ¿Para qué? Para contactar a los estudiantes y preguntarles, bueno, o hacerles un seguimiento. ¿Qué está pasando? ¿Será que usted va mal? ¿Será que el profe es el malo? Entonces, con base en eso, pues digamos que se toman medidas, pero el propósito aquí es básicamente reconocerles la semana y más para que lo puedan presentar bien, obtengan la mejor nota. ¿Por qué? Porque ya con estas dos notas yo lo que hago es calculo o determino qué personas quedan eximidas para el taller y el examen de la siguiente unidad. ¿Listo? Bueno, espero que haya sido claro el tema, espero que les haya servido y pues nada, nos vemos en nuestra siguiente clase, ¿ok? Les agradezco mucho, que tengan un buen día. Adiós.